Vectores unitarios. Ya, componentes. Hemos visto que la resultante se puede denotar o escribir en función de sus componentes o de su suma. Por ejemplo, el vector R puede ser igual al vector suma A más B más C más D. ¿Ya? O sea que A, B, C y D son componentes del vector R. ¿Ya? Son componentes del vector. Y como son componentes del vector R, vamos a hacer el caso especial cuando son componentes rectangulares. Este se llama descomposición de vectores. ¿Ya? El vector A se descompone rectangularmente, rectangularmente en vector AD en X y A en Y. A en X y A en Y. ¿Ya? Entonces, al tener ya vectores rectangulares, vamos a definir qué es vector unitario. Unitario también se llama versor. Ya versor se llama. El vector unitario es aquel que tiene módulo igual a 1 y tiene misión de indicar la dirección del vector. ¿Ya? Este es. Este vector es el unitario del vector A. Esta es la función en la que está dicha el vector. ¿Ya? A ver, esperen un ratito. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer ejercicios. ¿Ya? Ahora, los versores rectangulares o los vectores unitarios rectangulares son aquellos que se encuentran en los ejes coordenados rectangulares. Los vectores y los vectores J. Los vectores I en el eje X y los vectores J en el eje Y. ¿Ya? Los vectores I en el eje X, ¿no ve? Y los vectores J en el eje Y. ¿Ya? Entonces, esta es la descomposición, ¿no ve? La descomposición rectangular. Entonces, también se puede descomponer en vectores unitarios. ¿Ya? En vectores unitarios. A de X, el tamaño de este vector, por la dirección. La dirección me dice que es en el eje X, por eso el vector Y. A en Y, el tamaño en Y, por la dirección, que es J. Me está diciendo que está en el eje Y. Ya, entonces vamos a empezar a hacer ejercicios. Ejercicios. ¿Se entiende hasta aquí, no? Ya vamos a hacer ejercicios. Para hacer ejercicios voy a activar mi tablero. Ya voy a activar mi tablero. Ahora sí.
Ahora sí se escucha, ¿no? Ahora sí se escucha. Ya estoy en el tablero. Todos vean el tablero. Todos vean mi tablero. Ahora sí. Ya. Todos vean mi tablero. Está ahí. Ya. Se dice que silencie por favor sus audios. Lotito. Ya, ahora sí. Ahora sí. Todos concéntrense en mi tablero. ¿Ya? B. Se dice hallar el vector resultante. ¿Ya? Todo se ve, ¿no? Dice hallar el vector resultante. Hallar el vector resultante. ¿Ya? Hallar el vector resultante. En términos de C. En términos de C. Hallar el vector resultante en términos de C. No sé si se puede ver mejor así. ¿Verdad? Hallar el vector resultante en términos de C. ¿Ya? ¿Cuáles son los vectores? Vamos a ver aquí. Todo siempre con su reclita. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a hacer un vector. El vector le vamos a llamar A. El vector A. ¿Ya? Vamos a hacer otro vector. Le vamos a llamar vector B. Hacemos el vector B. Hacemos el vector B. Luego vamos a hacer otro vector que le vamos a llamar vector C. A ver, a ver, a ver. Ya, este es el vector C. Vector C. Luego tenemos otro vector que le vamos a llamar vector D. Todos síganme cómo estoy haciendo los vectores, ¿ya? Entonces vamos a hacer un vector que se va a llamar vector D. Vector D. ¿Ya? Vamos a tener dos vectores al medio de estas dos. Un vector E y un vector F. Ahorita le voy a dar otro color. Traten de conseguirse bolígrafos de colores. ¿Ya?
Vector F. Y el vector E. Vector E. Ya. Vean, tenemos ahí el juego de vectores. Nos pide hallar el vector resultante. El vector resultante, ¿a qué es igual? Ustedes saben bien. ¿Qué es igual el vector resultante? Resultante, ¿a qué es igual? A la suma. A más B más C más D más E y más F. A eso es el vector resultante. ¿Lo ven? A ver, les voy a activar a todito esos. Ya. Entonces, ese es el vector resultante, ¿no ven? A más B más C más D más E más F. Todos los vectores. ¿Tiene alguna pregunta? Vamos a ver. Fíjense. El vector A más B más C más D, ¿a qué es igual? A más B más C más D, ¿a qué es igual? Fíjense las líneas, las flechas, fíjense. A más B más C más D. ¿Qué forma? ¿Qué figura forma? ¿Alguien? ¿Qué figura forma? Forma un. ¿Qué figura? ¿Qué figura está formando? Un rectángulo, ¿no ves? Y el rectángulo es cerrado. Y todos están yendo en sentido del reloj, ¿no ves? Entonces, fíjense, si está todo cerrado, el vector se llama nulo. Vector cero, ¿no ves? ¿Entiende? ¿Se entiende, verdad? A más B más C más D es igual a 0. ¿No ve? ¿Se entiende? Fíjense. Vamos a ver. Fíjense. El vector. A ver, les estoy hablando de este vectorcito. Primerito que Fíjense. Voy a sacar los vectores. Ese es el vector A. Este va a ser el vector E. Y este va a ser mi vector F. Veamos. Solamente dibujando. Fíjense. Aquí está mi vector E. E más F más ¿a qué es igual? E, perdón, E más F más A. ¿A qué es igual? ¿Qué es igual a? 0. Es igual a 0. Entonces, fíjense, es- esta menos A, diré esta más A, pasa al otro lado como menos A menos A. ¿Listo? Fíjense, E más F es igual a menos A menos A.
Y menos ¿a qué es igual? Menos ¿a qué es igual? Fíjense, A está yendo en este sentido y C está yendo en este sentido. ¿Se acuerdan de los vectores negativos, verdad? Vector negativo de A es menos A, que es igual, tiene la misma dirección y el mismo sentido de C. ¿No ve? Entonces, este lo voy a llamar gamma. Este le voy a llamar beta. Y este le voy a llamar alfa. Puro conceptos, puro conceptos, puro conceptos. No he hecho nada de números. Ya, he hecho pura física. Ahora sí, vean. En esta de la resultante, ¿a qué va a ser igual? Voy a copiar el vector A más el vector B más el vector C más el vector D más el vector E más el vector F. ¿Ve? A más B más C más D A más E más F. ¿A qué es igual? Fíjense, A más B más C más D. A más B más C más D. ¿A qué es igual? A 0. E más F, ¿a qué es igual? A menos A. Menos A, ¿a qué es igual? A C. La resultante, ¿a qué era igual? ¿A? ¿Sí? Y después. Preguntas. Preguntas. ¿Se entiende? No he usado nada de números, son puro conceptos y los dibujos. Nada más. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? No se entiende nada, siempre nada de nada. ¿Cómo es, jóvenes? ¿Se entiende? Vamos a pasar a otro ejercicio. ¿Ya? Atienden, este ejercicio también igual. Dice, este ejercicio dice, ejercicio 2. La resultante, dice la resultante, máxima, la resultante máxima de dos vectores y la mínima y la mínima 2. Determinar el módulo, determinar el módulo de su diferencia cuando forman
Cuando formen un ángulo de 37 grados. ¿Listo? Ahí. Ahora sí nos podemos a pensar un poquito. Dice la resultante máxima y la resultante mínima. ¿Ve? Resultante máxima, resultante mínima. ¿A qué era igual la resultante máxima? A ver, busquen en su cuaderno. Hemos resuelto eso de la resultante máxima. ¿Qué era igual? Vamos a ver, fíjense. La resultante máxima. Estoy poniendo sin flecha. Aquí es igual. Aquí es igual. Cuando pongo sin flecha, ¿a qué me refiero? Cuando pongo sin flecha, ¿a qué me refiero? A su módulo. Me refiero a su módulo. Entonces, la resultante máxima, ¿a qué va a ser igual? A A más B. La resultante mínima, ¿a qué va a ser igual? A A menos B. ¿Se acuerdan de eso? ¿A cuánto se quiere que es la resultante máxima? 8. ¿Y la mínima cuánto nos dice que es? 2. ¿No ven? Resultante máxima, resultante mínima. Se vuelve una ecuación, un sistema de ecuación de 2 por 2. ¿Cómo resolvemos? Sumamos. A más A, 2A. Más B menos B, 0, ¿no ve? Igual. 8 más 2, 10. 2A, 2. Está multiplicando. Pasa a dividir 10 dividido entre 2. ¿A cuánto vale? 5. Reemplazo en cualquiera de estas dos ecuaciones. Puedo llamar esta ecuación 1. Esta puedo llamar ecuación 2. En cualquiera de estas dos ecuaciones reemplazo. Reemplazaré en el de arriba. ¿A cuánto vale? 5, ¿no ve? 5 más B igual a 8. Está sumando. Pasa a restar. 8 menos 5. ¿Cuánto es? 3. 3. ¿Listo? Ya tenemos. A vale 5. B vale 3. Ahora nos dice determinar el módulo de su diferencia cuando forman un ángulo de 37 grados. Fíjense. Aquí está. A. Vamos a poner aquí. B. ¿No ve? Esto va a ser 37 grados. ¿Cuánto vale su diferencia? Eso es lo que nos está diciendo. O sea, ¿cuánto vale A menos B? En este caso. ¿Se entiende? ¿Ya? La diferencia, ¿cómo era? Ibas de aquí hasta ese punto. Unías, ¿no ve?
unidas. Es el vector diferencia. ¿Se acuerdan? Vector diferencia. El vector diferencia es A menos B, ¿no ves? Ahí está. Entonces su fórmula, ¿cómo era? Vector diferencia es igual a la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno de 37. ¿No ven? ¿Ya? Ahora sí. Vamos a reemplazar. Fíjense. 5 al cuadrado más 3 al cuadrado menos 2 por 5 por 3 por el coseno de 37 en 6. ¿Cuánto da eso? Sus calculadoras. ¿Cuánto da? A ver, vamos a hacer. Ya todos con sus calculadoras. A ver, yo lo voy a hacer sin calculadora. Fíjense. 25 más 9. 2 por 5, 10. Por 3, 30. Coseno de 37. Me hago mi rectángulo. 5, 4, 3. Aquí va a ser 53. Aquí va a ser 37. Coseno 4 sobre 5. De 30 dividido entre 5. 30 entre 5 a 6 por 4, 24. 25 más 9 menos 24. D igual 25 menos 24, 1 más 9, 10. ¿Cuánto era? Raíz de 10. Raíz de 10. ¿Listo? A ver, si encuentran la raíz de 10, ¿a cuánto va a ser? D es igual a 3.16. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? A ver, sus preguntas. ¿Quién tiene preguntas? Eh, Esto de los triángulos. Tienen que saber los triángulos notables, cuáles son. Eso se hace en trigonometría. ¿Ya? ¿Saben, no ve? Lo que es el seno y el coseno. Este se llama cateto opuesto. Sí, ese es el ángulo. Sí, ese es el ángulo. Este se llama cateto
adyacente. Este se llama hipotenusa. El seno de alfa, ¿a qué va a ser igual? Cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de alfa, ¿a qué va a ser igual? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Y el tangente de alfa, ¿a qué va a ser igual? Cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Sobre el cateto adyacente. Tiene que tener en cuenta, esos son son las funciones trigonométricas. ¿Ya preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿Todo claro? Todo claro para mí, para ustedes, para mí también. No hay preguntas. Ya. Este ya es un problema con números, con matemática. ¿Ya? Y ese es un problema netamente físico. Netamente físico. Netamente físico. ¿Ya? Netamente físico. Entonces, tienen que tener bien en cuenta esos. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Nadie? Ya listo. Entonces, La palabra clave es vectores. Vectores. Tienen que ponerlo en el Edmodo. Voy a mandar una tarea que dice asistencia. Voy a subir una tarea que dice asistencia. Ahí tienen que poner la palabra clave. Vectores tienen que poner. Es la palabra clave, ¿ya? Palabra clave. Entonces, cada semana voy a dar una palabra clave. ¿Ya? Cada semana doy una palabra clave y con esa palabra clave van a poner su asistencia. Voy a saber quiénes han asistido a la clase. ¿Ya? Listo, jóvenes, eso es todo por hoy día. Nos vemos la siguiente semana. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Alguien? Ya, nos vemos la siguiente semana, jóvenes.